agüita sí me la voy a dar. Sí, la agüita. Pues la colocamos todos. Yo me voy a colocar 10 minutos. Que siempre está el doctorante y la mamá y la novia, ¿no? Esto no sé para qué sirve. ¿Esto tiene alguna utilidad? No sé. Supongo que es para saber que somos de esto, ¿no? En el streaming. Puede ser. Pues cuando nos digan que estamos conectados. Claro, esto será fundamental porque tendríamos que tener una puntualidad Sí. Vamos a ver la hora. manifiesta. Hay que apagar los móviles, por favor. Quedan 3 minutos para las 4:30. Dos, efectivamente, acaba de pasar. Así que vamos a esperar un par de minutitos, sobre todo por respeto a la gente que esté conectada. Sí, y tanto que sí. Pues, ¿os parece? ¿Estamos? ¿Os parece? ¿Empezamos? Streaming, si te autorizan los del streaming, es que esto no sé. ¿Sabes si estamos ya? Está el streaming conectado y cuando nos digan. Sí, dicen que ya sí. ¿Ya estamos? Perfecto. Perfecto. Pues muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta hermosa tarde gaditana, donde tiene mucho mérito acudir a los paneles realmente, porque lo que apetece es pasear por esta maravillosa y hospitalaria ciudad de Cádiz, pero realmente la mesa que hoy nos convoca, que hoy nos congrega, es una mesa de especial significado para este congreso, este 9º Congreso Internacional de la Lengua, donde yo creo que es la primera vez que un tema que podemos pensar que es tan tangencial al estudio puro de la lengua española, como es este mestizaje global de ciudades e infraestructuras, puede ocupar un panel en el Congreso. Nos congratula que sea así, porque la globalidad y el mestizaje, sin duda, abarcan todos los aspectos de nuestra vida, en los cuales las ciudades, las infraestructuras y los lugares donde vivimos tienen un especial protagonismo. Y para eso tenemos una mesa realmente de lujo, con expertos reconocidísimos en el tema, con unas largas trayectorias profesionales, amplia experiencia, no solamente profesional, sino sobre todo un riguroso currículum académico. Es decir, muchas gracias por compartir hoy con todos nosotros su conocimiento. Muy brevemente voy a pasar a presentarlos y luego ya cederé la palabra al coordinador Ángel Simón Grimaldos. En primer lugar, el coordinador de la mesa, Ángel Simón Grimaldos, es presidente de ACPAR, grupo de empresas con más de 150 años de trayectoria en la gestión del agua y del medio ambiente, y senior vicepresidente de Iberia Alantan de Beolla. Su formación académica es ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad Politécnica de Barcelona y tiene realmente un currículum extensísimo, como decía, una larga trayectoria profesional que no detallo porque la tienen todos ustedes, al igual que el resto de los participantes en esta mesa colgada en el programa, en la web del programa del Congreso. Va a coordinar la mesa y a continuación le cederé la palabra. Entre los panelistas, profesor emérito de la Universidad de Venezuela, Alan Gruber Carias, profesor emérito de la Universidad Central de Venezuela, donde ingresó
como personal docente de investigación en el año 1963, profesor de la Universidad de Cambridge, profesor asociado en la Universidad de París, profesor de la maestría en las universidades de Rosario en Bogotá y del Externado de Colombia y vicepresidente de la Academia Internacional de Derecho Comparado de La Haya. A continuación, otro de nuestros panelistas, Modesto Batlle Girona, es también doctor, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, catedrático de proyectos de la Escuela de Ingenieros de Caminos de Barcelona, miembro del capítulo español del Club de Roma, de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona y con muchísimas condecoraciones y presidencias honoríficas de varias instituciones y, como digo, un larguísimo también currículum profesional. Y finalmente, José Enrique Ruiz Domènech. José Enrique está aquí a mi izquierda, que José Enrique realmente es catedrático de Historia Medieval de Europa, y ha ocupado también la dirección del Instituto de Estudios Medievales. Es académico de la Academia Europea, con sede en Londres, de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona y de la Real Academia Europea de Doctores de Cataluña, además profesor extraordinario de varias universidades, visitante en numerosas universidades, además editor, también tiene una larga trayectoria como editor y colaborador de medios tan conocidos como, por ejemplo, National Geographic, que ha utilizado este y otros medios como un canal perfecto de difusión de lo que es el conocimiento y la investigación académica. Así que, ya sin más, voy a ceder la palabra al coordinador de la mesa. Ángel Simón tiene la palabra, que va a hacer una pequeña introducción y luego ya irá dando paso a los panelistas. Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todas. Y antes que nada, me gustaría dar las gracias por estar hoy aquí en este foro que celebra y pone en valor la convivencia y el contacto entre culturas que permiten avanzar de un modo sostenible y justo para todos. En esta mesa de hoy pondremos en valor el papel de la confluencia de culturas en el desarrollo y evolución de los territorios urbanos y el esqueleto sobre el que se sostienen las infraestructuras, partiendo del estudio de la influencia del contacto entre culturas en el modelo urbano y de gestión de las infraestructuras. Comentaremos, entre otros temas, el necesario marco legislativo y cultural que acompañó e impulsó el desarrollo de las ciudades y la influencia que la interculturalidad tuvo en las leyes sobre el orden urbano en la América hispana desde el siglo XVI, el papel del mestizaje territorial y otros mestizajes como el de la gobernanza y su reflejo en el desarrollo de las infraestructuras y ciudades, y la repercusión del mestizaje global y su conocimiento histórico en la creación de las nuevas infraestructuras de nuestro tiempo. La historia nos ha enseñado que las grandes civilizaciones han logrado prosperar gracias a la colaboración y al contacto constante con otras culturas de las que aprendieron lo necesario para poder continuar evolucionando a nivel social y tecnológico. El contacto entre distintas culturas es una fuente de inspiración e influencia de valor incalculable. Como seguro escucharemos del doctor Ruiz Domènech en el panel de hoy, podemos aprender de las lecciones que la historia nos deja, aplicarlas a nuestra forma de pensar y actuar a todos los niveles, incluyendo la innovación y la gobernanza. El valor incalculable al que he hecho referencia puede aportarse en una gran variedad de ámbitos, también en las infraestructuras, para poder contar con las innovaciones y las técnicas más eficientes. A modo de ejemplo, los grandes acueductos de la antigüedad que hoy vemos en diferentes puntos de España dotaron de agua a ciertas localidades hasta bien entrado el siglo XIX en algunos casos. Sirvieron de testimonio silente de un progreso tecnológico sobre el que se basaron otros nuevos. Y si bien es cierto que un acueducto, que es una infraestructura, obedece para su construcción a los parámetros establecidos por la ciencia y la tecnología en cada momento, esta infraestructura deviene en pieza clave de manifestación y confluencia de mestizaje. Me gustaría exponerles mi experiencia profesional y personal, que compartiré con un primer ejemplo de ciudad en la que podemos identificar este progreso compartido que afianzó el concepto de infraestructura y ciudad contemporánea en base a una obra como es el acueducto. En concreto me refiero al acueducto de Alvear. Esta gran obra de ingeniería fue considerada la más importante realizada en La Habana en todo el siglo XIX y además permitió resolver una necesidad, dar respuesta a un reto, que
atravesaba la ciudad desde su fundación, el difícil acceso al agua. Esta infraestructura sigue operativa hoy día, cumpliendo la misma función para la que fue concebida. Este proyecto, que es la conducción a la ciudad de San Cristóbal de La Habana de las aguas de los manantiales de Vento, fue desarrollado en 1856 por Francisco de Alvear, ingeniero por la Academia de Ingenieros del Ejército de Guadalajara, quien tuvo una fuerte influencia y así ha sido reconocido por la construcción del Canal de Aguas de Madrid, es decir, el Canal de Isabel II. Así, ambos proyectos partieron de una estrategia común relacionada con el abastecimiento por gravedad de abundantes aguas capaces de satisfacer las crecientes necesidades de la población. Este es un ejemplo de mestizaje. Después, más de 100 años de explotación, se realizó a principios del año 2000 la rehabilitación de este canal, en la que se contó con la Agencia Española de Colaboración Internacional, AECI, quien financió, y la creación de la empresa de Aguas de La Habana, 50% capital privado del Grupo Akbar y 50% el gobierno cubano. Mestizaje sobre mestizaje. Durante su intervención, el doctor Batlle podrá compartir con nosotros otros ejemplos de obras hidráulicas y relacionadas con el abastecimiento de agua. Dejadme ahora que continúe en este punto una reflexión sobre el concepto de mestizaje desde la perspectiva que yo más conozco, que es la perspectiva empresarial. El mestizaje se da en la concreción de las cosas. En ese sentido, la figura del empresario es clave. Son necesarios los emprendedores con conocimiento, fecundidad y capacidad creativa, así como capacidad de gestión y ejecución para concretar con éxito los proyectos. Una infraestructura que tiene a la vez una finalidad empresarial, social y tiene un impacto medioambiental es un claro ejemplo de concreción a través del cual se puede hacer efectivo ese mestizaje. Asimismo, podemos decir que hay mestizaje en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, los famosos ODS, un llamamiento universal a la acción conjunta para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar la vida de las personas en base al diálogo, la colaboración público-privada, la corresponsabilidad, el emprendimiento y la diversidad de puntos de vista. Así, el mestizaje en la actualidad se manifiesta también en la voluntad de construir y avanzar en cada proyecto en base a objetivos compartidos. El actual proceso de globalización, facilitado por las nuevas tecnologías, nos ofrece una oportunidad sin precedentes de colaborar prácticamente en tiempo real, haciendo confluir de manera ágil diversos puntos de vista. De este modo, comprendemos la aportación del mestizaje cultural como una fuente de información y conocimiento de gran valor para poder dar forma a nuevas propuestas y hacer frente a los retos globales y futuros. Ahora me gustaría hablarles brevemente de la gestión de las infraestructuras. Si cada época ha vivido sus propios retos, los actuales nos encaminan ciertamente a la búsqueda de soluciones basadas en la sostenibilidad y la resiliencia para hacer frente a la emergencia climática. Las necesidades de cada época marcan el desarrollo de las infraestructuras y las ciudades. Hoy en día el cambio climático es el principal reto que afecta a las infraestructuras y a su gestión, y el estrés hídrico es una realidad cada vez más habitual. Por mi trayectoria me gustaría referirme más en concreto a las infraestructuras del agua, donde he ejercido profesionalmente en países en los que la relación con el agua ha sido y es compleja. Y la gestión es una parte crucial de la infraestructura. Una gestión eficiente se basa en el principio de excelencia operativa, en este caso del ciclo integral del agua, y se entiende como la sinergia perfecta entre conocimiento experto, la innovación tecnológica y el compromiso de servicio a las comunidades. Y ahí, en ese compromiso de servicio a las comunidades, es donde se da el mestizaje. Y ese mestizaje se da con el conocimiento que nos permite mejorar la operación e impactar en la sociedad de forma positiva. Es algo en lo que podemos estar de acuerdo. Podemos tener una infraestructura que cuente con las últimas tecnologías y avances, pero si no está gestionada de la forma correcta en un marco de gobernanza adecuado, nuevamente mestizaje, estaremos desaprovechando su potencial.
El mestizaje también hoy se da con la concienciación en relación con el cambio climático y nuestra relación con el planeta, que ha conllevado una evolución de la manera de visualizar y comprender la gestión de las infraestructuras, dando forma al concepto de infraestructuras verdes que ayudan a regenerar el medio ambiente, la flora y la fauna, la biodiversidad en su conjunto, con impacto positivo en la salud de las personas. El mestizaje también se da en la colaboración público-privada, factor esencial que tenemos que ser capaces de impulsar para seguir contribuyendo a la mejora de las infraestructuras. Y también se da en la colaboración y unidad a nivel global, que es la gobernanza del agua, la gobernanza en la constitución de las infraestructuras. En este sentido, el doctor Breuer Carías, en su exposición, se referirá a la importancia histórica del proceso de creación e implantación de una legislación relativa al impulso de las infraestructuras. Para terminar, el mestizaje ha sido elemento central en las ciudades e infraestructuras que conocemos. La gestión futura de infraestructuras solamente será posible con un mestizaje global reforzado con elementos como la economía circular, las soluciones basadas en la naturaleza, una gobernanza sólida, el trabajo conjunto ordenado a través de la colaboración público-privada para dar respuesta a los desafíos dentro de un marco de seguridad jurídica y confluyendo en los objetivos de desarrollo sostenible que nos sitúan en una hoja de ruta común. Y ahora procederé a invitar a intervenir a los ilustres ponentes que antes la presidenta ha presentado y que componen este panel, y quiero agradecerles el formar parte de este diálogo. Y para comenzar, os ruego que compartáis cada uno de vosotros en 10 minutos, como sabéis, las ideas generales de vuestras ponencias. Y por lo tanto empezaremos por el profesor José Enrique Ruiz Domènech. Bien, buenas tardes a todos. Querido Ángel, gracias por tu presentación y debo de decir, me voy a poner aquí, que la máquina corra, tengo que decir que efectivamente en uno de los hitos de este 9º Congreso Internacional de la Lengua Española es haber afrontado por primera vez un acuerdo entre dos mundos que se necesitan mutuamente. Es el mundo de la empresa y el mundo de la cultura académica, para dirimir una cuestión que viene del pasado, pero que va a definir el futuro. Y en ese sentido, la pregunta inevitable que se puede formular de diversas maneras, la más clásica sería ¿qué aporta la historia al conocimiento del mestizaje global en relación con las infraestructuras urbanas? Que en término mucho más coloquial diría ¿qué hago yo como historiador en un lugar como este, aparte de aprender de los maestros? ¿Qué aporta? Bueno, aporta tres cosas importantes, de las muchas que puede aportar. En primer lugar, aporta la posibilidad de establecer una definición precisa del concepto mestizaje global, que pueda trascender después de un debate sobre ella a incluso una cuestión que está muy vinculada a este congreso, que sería el propio diccionario. ¿Qué entiendo yo por mestizaje global? Mestizaje global es la situación histórica de unos grupos humanos que pertenecen a varios mundos a la vez en igualdad de condiciones. Esta definición abre muchas perspectivas de análisis y al mismo tiempo, y no es una ironía, cierra muchas, porque en los últimos, yo diría, 20 años, prácticamente todo lo que va del siglo XXI, se ha operado una gran transformación sobre el estudio de esta particular cuestión. Que eso me llevaría de forma inmediata a la segunda cosa que puede decir un historiador, y es fijar los paralelismos de nuestra situación actual con dos situaciones previas que se han producido en una especie de encuentro global. La más clásica, que sería la segunda, se va a hablar mucho en esta mesa porque forma parte integrativa de este mismo congreso, que es el encuentro de la cultura europea y las culturas amerindias en los siglos XVI y XVII, especialmente la española. Pero también no hay que olvidar, y yo lo voy a recordar aquí,
para mi segunda parte desarrollar el motivo fundamental de recordarlo aquí, es que el primer encuentro global de civilizaciones tuvo lugar, y eso sí que es una ironía de nuestro momento, en el mismo espacio que va a tener lugar el gran encuentro en los próximos 20 años. Si el horizonte 2050 tiene sentido, es precisamente ese lugar del mundo que es Asia Central. Hasta el punto de que el presidente chino ha reactivado bajo un concepto que como medievalista me encanta, que es el retorno a la ruta de la seda de Marco Polo, utilizando el concepto del viajero fuera real o de ficción veneciano, que acudió a tejer ese encuentro entre civilizaciones, que es un encuentro puramente de mestizaje global. Fue tan intenso lo que se produjo entonces, fue una interacción de historias en plural, por lo tanto de culturas en plural, que todo lo que se produjo entonces afectó enormemente al desarrollo de la historia. Como estoy convencido, y eso lo diré en la segunda parte, que todo lo que se va a producir en los próximos 30 años en este territorio del globo va a cambiar radicalmente nuestra relación con la historia. Y el tercer elemento, que no creo que es menor, sería, dentro de esos paralelismos, la cuestión fundamental que me suscita, y es una especie de homenaje a un gran escritor de lengua castellana, colombiano, fácilmente conocido, si doy la pista de que es premio Nobel, pues todo el mundo ya sabe quién es, que es García Márquez, cuando en el discurso de aceptación del premio en Estocolmo habló de la soledad de América Latina, que es un poco la idea de cómo se puede entender el pensamiento mestizo hoy día. ¿Cuál es la cuestión que se ha reactivado a partir de la difícil década que comenzó entre el otoño del 2007 y comienzo del 2008, que los historiadores vinculamos con la crisis financiera, que no económica, que se produjo entonces? Esta transformación en las modificaciones de los estudios sobre el mestizaje global se centra en primer lugar en determinar qué es el pensamiento mestizo y qué tiene que ver ese pensamiento mestizo con el realismo mágico, que es precisamente la forma narrativa propia de García Márquez. Él dice que es la única manera que tenía América Latina de salir de su soledad, es decir, de que se le entendieran no solo en la diversidad, sino en la necesidad de que esa diversidad se integre en la identidad. Bueno, eso nos lleva seguramente a una cuestión que es fundamental, que sería que a partir de entonces nos hemos propuesto debatir en serio, deconstruir, utilizando los vocablos que nos vienen de Francia, los relatos que invitaban a provincializar Europa, es decir, a verla como un modelo entre otros, una provincia dentro de un mundo multiforme. Porque eso nos llevaría a pensar que la tecnología del saber, aplicada precisamente al objeto de esta mesa, que es las infraestructuras urbanas, cuál es la dimensión de versatilidad que tienen, o si hay que asumirlas como tales, como asumimos la tecnología del saber que viene de la medicina. Esto es muy importante en el debate. Y la tercera cuestión es algo que a mí me ha dado siempre mucho interés por el estudio como hombre frontera que soy, de los múltiples pasados, las múltiples narrativas que se han generado a la hora de considerar la evolución histórica. Ya no hablamos de una cultura en conflicto con otra, tratamos de hablar de culturas que entran en conflicto, pero también entran en acuerdos. Y quizás exageramos mucho los conflictos y no nos damos cuenta de los acuerdos. Aquí mis compañeros de mesa, por lo que yo ya sé, os van a hablar muchísimo de este fenómeno. Y si miro mi maquinita del tiempo, creo que esta parte de mi intervención ya ha acabado. Muchas gracias, Modest. Antes de tiempo, José Enrique, has terminado. Modest. Sí. Doy un minuto. Eso es mucho. Bien, pues muchas gracias. Ante todo, gracias
a la invitación de estar aquí. Es un honor y un lujo poder venir aquí a Cádiz a hablar con ustedes. Y además compartir con estos señores estos días. Es un placer y un lujo, repito. Yo primero procuraré no aburrirles mucho con los datos porque sería horroroso. Por favor, me avisan que pare cuando he de parar. Vamos, cuando yo leí a ver primero qué es el mestizaje es hecho proveniente de culturas distintas. Y aquí, evidentemente, se ha producido un supermestizaje, dos culturas totalmente distintas. Se ha producido una tierra y unas cosas que hay en la tierra, sobre todo una cultura que cae encima y genera, diríamos, un ser nuevo. Se genera un embrión de ser que empieza a crecer, desarrollarse y como un hijo se independiza. Estamos en el caso de un parto, digámoslo así. En fin, esto, y además me dio las palabras de Roca Barea, que dice, colonizar es una cosa. La colonia es cuando la nación se divide y hace otras cosas fuera. Pero otra cosa es el imperio. El imperio es avanzar. Y el país que es imperio avanza y va cubriendo con su manto a los otros países e integrándose en ellos. Eso es el imperio. Y realmente América fue no una colonia, es difícil, ¿cómo la llamamos? Conquista, descubrimiento, colonia. Fue una avanzada del imperio español que es lo que generó el mayor imperio del mundo, de 300 años. Entonces a mí me tocan las infraestructuras, y hay muchas infraestructuras. Las que son más tentadoras mías, de caminos, canales y puertos, y luego las que son menos tentadoras, que son las que nacen, diríamos, de la ciudad, del entorno urbano. Les hablaré de las mías y luego también de las otras. Pero de las otras, estas que nacen en el entorno urbano, cuando se construye la ciudad, ¿qué se hace primero? La iglesia, se hace el hospital, se hace la alcaldía, y luego al poco tiempo se hacen las universidades. Son 4 infraestructuras que van creciendo. Van creciendo. Un hospital es más infraestructura que un puente, casi igual. Lo malo es que yo no hago estas infraestructuras, pero bueno, hago los puentes. En fin, y si vamos a las infraestructuras puras. Claro, fíjense, no usaban la rueda. ¿Se imaginan un continente sin usar la rueda? ¿Se imaginan quitarnos la rueda a todos aquí? No usaban la rueda, no usaban animales domésticos, no estaban acostumbrados a que trabajasen para ellos, o sea, todo el movimiento de transporte era a espaldas de hombres, no conocían la rueda, no conocían el hierro, y no conocían el arco, cómo los señores de caminos, canales y puertos, cómo hacer puentes allí. No conocían la rueda. Y claro, ¿con qué se encontraron? Pues con un continente peatonal, un continente de peatones, pero una red magnífica de caminos, magnífica. Pero claro, de unos pasos de 1 metro, de unos pasos de medio metro en los desfiladeros, se encontraban con escaleras empinadísimas. O sea, era un país para peatones. ¿Qué hicimos o qué hicieron? Pues convertir un país para peatones en una red viaria. Asombroso. Una cosa épica. Si permiten un inciso, hoy se procede al revés. Hay grandes ciudades que tienen los planes urbanísticos de Serra, que tienen una magnífica red viaria y la estamos peatonalizando totalmente. Pero eso es otro mundo. Yo les daré muchos datos de esto, pero fíjense, el Camino Real de Tiradentes es patrimonio de la UNESCO, son 2.560 kilómetros de longitud. El Camino Real de la Sierra, que va de Quito, Cajamarca, Jauja, hasta Argentina, son 5.200 kilómetros. ¿Ustedes saben cuánto estamos de Cádiz a Berlín? 2.300. 2.300 de Cádiz a Berlín. Esos señores hicieron muchos más de estos. Hicieron de Alto Perú, de Lima a Buenos Aires, 3.000 kilómetros, como de aquí a Berlín. El Camino Real de Lima a Caracas, 5.500 kilómetros. Unos anchos de 4 metros, para que pasen carruajes. Inventaron la Panamericana, de arriba abajo, y muchas más.
El Camino Real de México a Guatemala, atravesó toda América Central de arriba abajo. O sea, se puede ir desde San Francisco a Buenos Aires a través de los caminos reales. Y toda una legislación, una historia, unas aventuras, porque todos los que habían declarado por el gobierno eran reales porque estructuraban, y luego muchos más, evidentemente. Estos eran los básicos. Además se autofinanciaban, solo los arreglaban los usuarios de los mismos. Digamos, quien paga, quien usa paga. Ya nos inventaron lo que ahora queremos hacer con la viñeta, más o menos. Es decir, eso en cuanto a los caminos. Habría muchos más y no los quiero aburrir. Luego los puentes. ¿Cómo hago un puente si no sé hacer un arco? ¿Cómo hago un puente? Pues los que vemos nosotros en las novelas de aventuras, de lianas. Todos los puentes de América eran puentes de lianas. Puentes de lianas. Y conseguimos hacer puentes de arco, evidentemente. Imagínense ustedes, claro, puente de lianas, otra vez el peatón. ¿Cómo conseguimos pasar del peatón al carro? Pues a través del puente. También no os quiero aburrir, porque hay... Si alguno de ustedes está interesado, me envía un correo electrónico, yo este tocho que tengo aquí se lo envío feliz y tranquilamente a todos ustedes, a los que les guste. Pero hoy no los quiero aburrir. Puentes, pues muchísimos. El puente era el símbolo de la importancia de la ciudad. La ciudad importante es la que hacía puentes. Mira, el puente de Salvatierra, entre Zacatecas y México, tenía 180 metros de longitud, 4 metros de anchura. El Gran Puente del Rey, 218, con 8 grandes arcos. El Puente Grande, 160 metros, etcétera, etcétera, etcétera. Todo camino tenía su puente. Una obra ingente, ingente. No nos damos cuenta de eso porque vemos que en el hemisferio y en los planos, no comparen distancias ustedes. La obra hidráulica, que se ha comentado evidentemente, pues fíjense, solo para poder ir del río Magdalena a Cartagena de Indias, se construyeron un canal de 120 kilómetros. 120 kilómetros, de un canal, como si nada. Este canal luego hubieron acerramientos, tuvo problemas, pero estaba construido ya. Luego, por ejemplo, para poder hacer viable o navegable, mejor dicho, el río Esmeraldas, un camino de 250 kilómetros. Vean cómo vamos trazando, cómo se va implantando toda la red. ¿Quién hace esto? Pues estos ingenieros que venían de las academias de matemáticas, unas eran de Madrid, en Madrid estuvieron unos años, luego en Barcelona, luego otra vez en Madrid, eran ingenieros con su uniforme, etcétera, etcétera, guapísimos ellos con su uniforme, etcétera. Luego, desde Panamá, además, se estudió mucho el Canal de Panamá, 2 veces, a través de Nicaragua. Al final, los desniveles en aquella época tuvieron que desestimarlo. Luego, abastecimientos de aguas, volvemos al puente, al arco. Datos los que quieran. El Santiago de Chile es un canal de 31 kilómetros y otro de 11 kilómetros. En Santa Fe de México, un acueducto de 3.900 metros con 900 arcos. 9 minutos, ya estoy. Pues muchas más cosas, y ya lo haremos luego, si acaso, de alguna manera. Solo una segunda, la gobernanza, que es, bueno, casi que... Sí, una de las estructuras es la gobernanza. La gobernanza, fíjense ustedes, solo dos palabras. Dice Humboldt, el indio participa absolutamente y centrabas en la comunidad española. El señor Humboldt. El segundo rey de México figura de clara nobleza hereditaria. O sea, los nobles que eran indios siguen siendo nobles igual en España. Solórzano Pereira, autor de Política Indiana, dice que los indios han de ir a España a aprender español para poder gobernar ellos. Y finalmente, el estadounidense Harring dice, Estados Unidos, dice, donde los españoles encontraron la nobleza nativa, no trataron de evadirla, sino que casi alentaron su supervivencia. Podrían llevar armas, usar el título de don y adquirir títulos de nobleza colonial. Esto sí que es... Hay más, no debería ser. Muy bien. Muchas gracias, Modest. Alan, cuando quieras. ¿Cómo esto? Ya está. Funciona.
Bueno, interculturalidad y mestizaje. Aparte de los elementos que hemos oído, se reflejan en América en el orden urbano. Y hay que hacerse una sola pregunta: ¿por qué todas las ciudades americanas en el centro histórico son iguales? Todas responden a una retícula perfectamente establecida. ¿Cuál es el origen de eso? Justamente en un proceso de interculturalidad y mestizaje es lo que lo explica. Una vez que la corona se da cuenta, después de los viajes de Colón, que lo que se ha descubierto es un continente y no unas islas, como él mismo pensaba, se plantea un tema jurídico. Yo, por supuesto, mi origen académico es el mundo del derecho. Se plantea un tema jurídico y es la toma de posesión de ese enorme territorio. ¿Con qué se va a tomar posesión? Se recurre al derecho castellano, y el derecho castellano en ese momento era la ley de las 7 partidas. Ahí había una norma perdida que no se había usado nunca, porque antes era por concesión papal o invasión o acuerdo entre monarcas. Ahí había una norma que decía: pocas vegadas acaece que se facen islas nuevamente en la mar, pero si acaeciese que se ficiese y alguna isla de nuevo, suya decimos que debe ser de aquel que la poblare primeramente. Con lo cual, la forma de tomar posesión de aquel enorme territorio era poblando. Poblando significa, no como pasó en el continente americano del norte, donde había asentamientos. Las ciudades se hicieron porque se fue juntando gente en los puertos, en los cruces de camino. Aquí no, había que poblar. Poblar era un acto jurídico formal. Un acto jurídico formal que consistía en crear unas civitas, que era el concepto de poblar y de pueblo medieval, una ciudad, hombres, que eran las huestes convertidas en vecinos, autoridades y territorio. Y así se fue sembrando América de ciudades, y así surgió América a través de las ciudades. Yo he expuesto esto en muchas partes y hay 4 líneas que resumen. La consecuencia de todo eso es que en la historia de la humanidad ningún país del mundo ha fundado tantos pueblos, villas y ciudades en un territorio tan grande, en un periodo de tiempo tan corto, 80 años, como lo hizo España en América durante el siglo XVI. Y además con poca gente, en su mayoría gente joven, y además todas iguales. Eso es único en la historia de la humanidad. Ese es uno de los grandes legados de España para el mundo: el idioma y la ciudad. ¿Cómo hacer aquella operación de fundar ciudades para tomar posesión de aquel territorio? Y ahí viene el primer elemento de la interculturalidad. En España no había un modelo de ciudad regular para aplicar. Afortunadamente el descubrimiento coincide con el Renacimiento y se descubre la construcción y arquitectura romana. Vitruvio es el gran autor romano del siglo I. Ese es un gran descubrimiento. Y Alberti, Juan Bautista Alberti, italiano del Renacimiento, esos conceptos materialmente se copian, no es que inspiran, se trasladan literalmente del libro de Vitruvio a las instrucciones que se comienzan a dar a América, para que todo se haga en forma ordenada. Hay una frase de las primeras grandes instrucciones, que fue en 1513, de cómo ir a tomar posesión ordenadamente. En esa instrucción dada a Pedrarias Dávila para la provincia de Castilla del Oro, que es en Panamá, ahí se decía lo siguiente:
y desde el comienzo se ha de dar y comenzar por orden, por manera que hechos los solares, el pueblo parezca ordenado, así en el lugar que se diere para la plaza, como el lugar en que hubiere para la iglesia, como en la orden que tuvieren todos los pueblos en los servicios y edificios públicos. Y esta es la frase más espectacular, porque todos los lugares que de nuevo se hacen, dando la orden en el comienzo, sin ningún trabajo ni costa, quedan ordenados y los otros jamás se ordenan. Con lo cual, el orden fue la instrucción. ¿Y cuál fue ese orden? La escogencia de los lugares no fue por azar, siempre era o al borde de un río o en el mar, no muy alto, no muy bajo, fuera de los pantanos. Todo esto venía de los romanos, que a la vez venía de los griegos, porque el primer orden urbano fue en el Mediterráneo por los griegos, y eso lo tomaron los romanos para toda Europa. Entonces, todas estas instrucciones fueron precisas, por orden. ¿Cómo se escogían los lugares? ¿Cómo se establecía la ciudad? No era en azar, se trazaba la plaza reticular, a cordel y regla, así lo dicen las instrucciones, y de las plazas salen las calles, todas regulares, y por tanto, por eso es que todas las ciudades son iguales. Y no solo eso, la trama de la ciudad tiene que estar en una forma determinada respecto a los vientos, de manera que la ciudad sirva de rompevientos, no que los vientos entren por las calles, sino que sean los 4 vientos, las 4 esquinas de la ciudad. Es decir, todo eso está escrito. Los adelantados, por tanto, lo que hicieron fue aplicar leyes de orden urbano que se fueron estableciendo sucesivamente desde 1513 en instrucciones sucesivas hasta que se culmina en un gran código de poblamiento y orden urbano, que son las ordenanzas de Felipe II de 1573, donde está absolutamente todo. Si uno lee las ordenanzas de 1573, se encuentra la copia exacta de los libros de Vitruvio y de, a la vez, los romanos. Esas leyes se aplican, se transforman, y ahí viene el mestizaje. Se dictan en América leyes tomando todos estos principios, ordenanzas. Por ejemplo, en Pamplona de Colombia, 1559, se establecen las normas ya para los indios, cómo establecer los pueblos de indios. Y ahí aparece por primera vez una mezcolanza, y es que por primera vez aparece un principio que es general, que es que la iglesia siempre está al este de la plaza, no en cualquier parte, al este de la plaza. ¿Por qué al este de la plaza? Era una capitulación apostólica del siglo VI. Eso lo aplicaba la iglesia, pero no las órdenes civiles. Por primera vez encontramos en un documento civil, como estas instrucciones de Pamplona, que la plaza, que la iglesia esté a un costado al oriente de la plaza. Esa es la primera vez que aparece en una norma, con lo cual se mezcla. Eso se repite en otras instrucciones, por ejemplo, en 1567 de Juan de Matienzo en Lima, donde también se recogen todos los principios, pero ya aplicados para los pueblos de indios. Y ahí se habla inclusive de que las cuadras deben tener 4 solares cada cuadra, de las que se arman con la trama urbana. Y lo más importante de todo esto es que ese esquema basado en la plaza, las calles y la iglesia, en alguna forma regresa, como tantas otras cosas regresaron a la península. Esta mañana yo hablaba en la sesión primera que regresó la provincia como concepción territorial. Es una creación de España para América y regresa a España a partir de la Constitución de Cádiz. Aquí regresa la plaza, esas plazas monumentales. Eso no existía en España. Claro, estamos acostumbrados a ver la plaza de Madrid, la Plaza Mayor de Madrid, de Salamanca, de Valladolid, de Segovia, pero esas no eran las plazas. Eso viene de regreso por las instrucciones de Felipe II y de todo el desarrollo de las plazas monumentales en América, regresa a España, y cuando hay incendios, como fue el caso de Madrid, o destrucción de barrios
de los barrios internos se establecen las grandes plazas, que para los españoles es normal ver esas grandes plazas, pero esa no es, sino un regreso del mestizaje que viene de América y se instala en España. Con lo cual, en este tema del orden urbano se da ese mestizaje y la interculturalidad completa, y va y viene desde Grecia a América y regresa. Esa era la reflexión que quería hacer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alan. Vamos a hacer un segundo turno, ¿no?, con alguna cuestión concreta, ¿no? En tu caso, José Enrique, has definido la obligación del historiador de nuestro tiempo como plantear una visión inclusiva y no discriminatoria de las conexiones entre culturas diversas, ¿no? ¿Qué aprendizajes puedes compartir en lo que se refiere a mestizaje global e infraestructuras que sean de aplicación hoy y en el futuro? Gracias, Ángel. Bueno, es que yo creo que la clave de bóveda, ya que estoy entre arquitectos tan sabios, de nuestro problema es este. Nosotros vivimos en una situación que no es exclusiva, ya ha ocurrido antes. No es que la historia se repita, porque eso es imposible, dado que las variables son muy diferentes, las actuales, las de otras épocas. Pero sí hay coincidencias, paralelismos que son muy inquietantes, que necesitamos reflexionar. Y todos los expertos en los análisis que hacen prognosis del futuro, inmediatamente, cuando quieren que la mesa funcione, que la reunión avance, llaman a un historiador para que digan, ¿y eso en qué momento ocurrió de forma parecida? ¿Y qué elementos se hicieron para resolverlo y cuáles fracasaron? Porque de esa manera lo que hacemos es aportar ese background tan inmenso que es la historia, que es un esqueleto de conocimientos, para resolver algunas cuestiones. Por ejemplo, aquí se han suscitado, y ahora voy incluso a intervenir en relación a lo que he escuchado en la mesa, para darle ese dinamismo de mesa redonda, dejando un poco al lado lo que podía tener previsto. Por un lado, es evidente que todo gran encuentro de civilización viene precedido de una transformación profunda del saber, de una de las civilizaciones que se pone en movimiento, y luego percibe que a donde va son también civilizaciones que están en movimiento, como estaban las sociedades amerindias, como estaba la sociedad de Asia Central, en grandes movimientos. Y ese encuentro es lo que llamamos la colloidal solution, es decir, una solución coloidal en la que se plantean cuestiones que curiosamente tienen una simetría cronológica. En el año 1220-30, en la década 1220-30, se produce la solución coloidal, que consistía en determinar si el espacio del mercado tiene que ser internacional, global, mundial, cómo podemos llegar a ese trazado, y ese es el mundo de Marco Polo. Para llevarlo a cabo, lo que hacen es introducir cambios muy sustanciales en la forma de entender el mundo. Y esos cambios generan riqueza en paralelo, urbanística, sobre todo porque las grandes construcciones de ese momento, que son las ciudades góticas, son las ciudades casi del futuro, ¿no? En la medida que son ciudades que no tendrán tráfico. Bueno, no vamos a insistir sobre ello. Pero, por ejemplo, en 1520 vuelve a plantearse muy en serio esta solución coloidal, porque la sociedad ha madurado. Aquí ha dicho que, naturalmente, con la recuperación por parte de Brunelleschi de la perspectiva y de Alberti de los principios de Vitruvio en la construcción, se está haciendo un tipo de vivienda que es la que se traslada por los españoles a América, que tiene matriz organizativa del Renacimiento italiano, cuando además ya está explotando también en España, por un capricho en este caso concreto del César Carlos, que le da por traicionar a la memoria familiar, que era del gótico borgoñón, y se mete en el arte, llamamos toscano. Pero en fin, sería esta otra, para el décimo, que esto es muy interesante porque afecta a nuestro país. Esta solución coloidal, ¿por qué es tan importante tenerla nosotros en cuenta? Porque vivimos, y esto es una novedad que quiero aportar aquí, en una sociedad de la fluctuación. Ya no es una sociedad líquida, como decía Bauman, es una sociedad de fluctuación. Y en las fluctuaciones
las corrientes de las conexiones mundiales intervendrán con gran eficacia. ¿Por qué? Porque tenemos que resolver cuál es la tecnología del saber que nos va a conducir en esa fluctuación en los próximos años. Si acertamos, los que nos integremos en estas dinámicas saldremos a flote y los que no, no. Es decir, eso ya es un aprendizaje que genera la historia. Y eso nos llevará incluso a apreciar mejor no solo las resoluciones futuras en el campo empresarial, que es probablemente a lo que estamos llamados, a los que venimos del mundo de las humanidades, de las ciencias sociales, a reclamar, sino también elementos de oscuridad del pasado, porque aquí ha citado uno que me ha hecho mucha gracia cuando dicen ¿por qué las iglesias se ponen en Oriente? Bueno, a mí me ha recordado inmediatamente, yo que soy shakespeariano, aquella frase memorable que dice Romeo, dice: «Oh, Julieta, es el Oriente». Es el Oriente. ¿Por qué? Porque desde 1520 en adelante con el manierismo lo que se está proponiendo son dos conceptos de la vida. Uno que es la historia oculta, que además se basa en principios muy severos, donde quien fuera Shakespeare bebe, o el propio Cervantes. Con la Iglesia hemos topado, en lugar de ir por el oeste, vamos por el este, o Sancho. Es decir, siempre la literatura manierista de los años 70, 80, 90 del siglo XVI está preocupándose por una cuestión que ya nos ha indicado que no es una ficción literaria, no es un juego del imaginario, es una realidad física y urbanística. Es decir, que están preocupados en algo que nosotros diríamos la infraestructura. Con ese concepto yo tenía algunas cuestiones, que no las voy a leer todas porque son pesadas, pero que en realidad hay una que quiero con esa concluir. Vuelve a ser homenaje a García Márquez, cuando se hace la siguiente pregunta que hago mía. ¿Por qué la originalidad que se nos admite, habla él, ¿no?, sin reservas en la literatura, dado que estamos en un congreso casi literario, ¿no?, se nos niega con toda clase de suspicacias en nuestras tentativas tan difíciles de cambio social, que sería lo mismo que decir de cambio urbanístico, de asunción de la tecnología del saber? Y esto sí que es muy serio, porque en realidad hemos conquistado el encuentro, ese mestizaje global, en el campo de la literatura, lo tenemos completamente absorbido. En el campo de la tecnología del saber, no. Y esto nos llevaría claramente a establecer con más precisión cuestiones que son de inmediata solución o que se están legislando sobre ellas. Pongo el espacio más debatido, la ciudad de los 15 minutos. Es decir, es para trasladarle a Ángel la respuesta, porque yo no tengo demasiadas respuestas a ese respecto. Lo que me dice la historia es que siempre que ha habido un encuentro entre civilizaciones diversas, no es que haya vencido la superior, han sido absorbidas ambas en un mecanismo muy creativo que ha generado casi siempre soluciones muy eficaces, siempre y cuando se ha pluralizado la memoria de ambas. En el momento en el que se ha querido silenciar una memoria o en el momento que se ha querido destruir esa memoria, eso ha fracasado. Y en ese es el conflicto en el que estamos. Y esa es la parte de la historia que tenemos que aprender bien. Tenemos las fuentes, las investigaciones, conviene simplemente establecer la síntesis y, lo que es más importante en nuestra época, fijar los emisores de comunicación, ¿no?, porque es en el fondo la llegada al público a comprender que el pasado es diferente a lo como se lo han comentado, es la clave fundamental para entender el futuro. Muchas gracias, José Enrique, gran respuesta. Vamos a tomar nota. Modest, has citado algunos de los pilares, ¿no?, como la rueda, el arco, el hierro en ese mestizaje territorial en las infraestructuras y las ciudades. ¿Cómo se financia todo esto? Bueno, esto es, en la escuela de empresariales, como dirían aquellos, es una magnífica pregunta. Es una magnífica pregunta. ¿Cómo se paga todo eso? Mira, había aquel escritor catalán que era Josep Pla, decía cuando le decían hay que hacer, su pregunta era ¿y eso quién lo paga? ¿Y esto quién lo paga? Y aquí hay, mira, en la leyenda negra, hay dos palabras que han sido los dos pilares de la leyenda negra, en mi opinión. Una es el expolio y la otra el genocidio. Y vamos a ver si en unos minutos
se puede destruir el expolio, no me da tiempo del genocidio, pero son apasionantes. Mira, ¿esto se pagó con qué? Toda la riqueza que se generaba en América, kilos de oro, kilos de plata, etcétera, etcétera, solo se enviaba a España el quinto real. El quinto real. O sea que 4 veces lo que se enviaba en España se quedaba en América siempre. 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 Haciendo números, luego hablaremos más de eso. A España se llegaban a una media de, se llamaban, hablando en ducados, un ducado son 5 gramos de oro. Multipliquen ustedes 200, 400.000 ducados que llegaban a España por 5 gramos de oro, por los 40 euros que cuesta el oro hoy, y la diferencia entre ayer y hoy aquí. Pero bueno, los 400 ducados de oro eran más o menos la 10ª parte de lo que se quedaba, de la hacienda española. Tengan en cuenta que, por ejemplo, el señor Carlos V se gastó en la campaña de Metz 2.500.000 ducados de oro, y que en la guerra contra Francia tuvo que pedir un crédito de 4 millones de ducados de oro, mientras que de América le venían solo 400.000. Pero nunca robó los de América para traerlos aquí. Y eso es lo importante. O sea, de los que venían o los que se quedaban ahí, todo eso se financió con lo que quedaba del quinto real, que era el quinto real multiplicado por 4, evidentemente. Entonces yo he hecho mis números aquí, todos los que ustedes quieran, y sabía que en general se iban a parar, se quedaban 324 millones de euros al año en cuanto a la plata, y 672 millones de euros al año en oro, que se quedaban en América. Y con eso se construía todo eso. Hospitales, caminos, puertos, etcétera, etcétera. Así pagábamos los españoles a América. A mí me hizo mucha gracia el señor López Obrador cuando dijo que me digan lo que España me ha de pagar. Yo pensé, a lo mejor ha de ser al revés, que nos diga él cuánto nos ha de pagar a nosotros. En fin, yo creo que eso es un hecho importantísimo. O sea, todo el dinero, la riqueza que se generaba, particulares incluido, la riqueza que, cuando venía el León de Indias, que venía 2 veces, la riqueza que llegaba, que se quedaba ahí, solo un quinto iba a España. España financió e invirtió brutales cantidades en América, mientras aquí, por desgracia, en muchos casos, la hacienda española dependía de los Fugger y de los banqueros alemanes. Pero no solo eso, sino que fíjense ustedes que los mismos que financiaron aquello fueron los conquistadores. Qué raro. Los conquistadores, ¿por qué? Porque el Estado a España inventó la asociación público-privada. Solo les dejaba hacer 3 cosas. Descubrir, conquistar y poblar. Y hay de que saliese de esas 3. Uno podía conquistar, descubrir y conquistar, pero no podía poblar. Y estas campañas, el Estado autorizaba estas 3 cosas, una de estas, o las 3. Pero nada más, no ponía un real. Lo que ponía el dinero eran los propios conquistadores que con sus haciendas y haciendo empresas pagaban estos elementos. Fíjense ustedes una cosa. Por ejemplo, el amigo Cortés, él vino sus 7 naves que fueron a México, se las pagó él de su bolsillo. ¿Saben que son 7 barcos, pertrechos, soldados, marineros, etcétera, etcétera? Cortés también, al descubrir el Pacífico, intentar conquistar el Pacífico y descubrirlo, gastó 500.000 castellanos. 500.000 castellanos, un castellano eran 5 gramos de oro, etcétera, etcétera, traducido al día de hoy eran 8 millones de euros, más o menos. Eso es Cortés para financiarse. Pedro de Valdivia, que era riquísimo porque poseía una mina de plata, para ir a Chile se gastó 350.000 castellanos, que eran 5,5 millones de euros. Hacían negocio, evidentemente, pero ponían eso dinero. No era España que ponía el dinero. España autorizaba, hacía perfectamente el APP, Asociación Público-Privada. Le daba permisos, nos lo inventaron entonces ya. Daba los permisos, vigilaba, hacía y se cobraba el quinto real, esto sí.
En consecuencia, vean ustedes que la inversión... Hay un detalle, fíjense que curioso, había un premio agrícola de 600 ducados. Es que eso traducido a gramos de oro y pasado a euros, gramo de oro, 45 euros, etcétera, etcétera, y la relación de entonces, de lo que ganaba un ministro entonces, un ministro ahora, o los sueldos de entonces a los de ahora, le salía que este señor, si conseguía implantar una semilla o una planta en una población, en una región donde no existía, le daban 25.000 euros. No está mal. Este era el esfuerzo que hacía España para invertir. ¿Cómo se pagaba esto? De alguna manera, yo creo que, en fin, tampoco voy a extenderme más, creo que un poco, sí que hubo un caso en el que hubo un cierto expolio, pero que se produce cuando la independencia, los ingleses, todas las cuentas de oro, todos los caudales de oro y plata que había en la mayor parte de las haciendas de los países, se las llevaron a Inglaterra con la excusa, los tengo aquí los datos, con la excusa de ayudar a la independencia americana. Ahí sí que se produjo el expolio, no antes. Y en fin, yo creo que son los 9 minutos. Solo 2 palabras del genocidio. El genocidio fue el desastre ecológico brutal. Murieron el 90% de los indígenas de la viruela generalmente. Pero no cuando ya, como se extendía por toda América, y ya cuando llegaban los españoles ya habían estado contaminados de unos y de otros. Tengan en cuenta que en Europa, en España entonces, moría la mitad de la población por la peste. Y ahí el 90%. Morían muchísimos más, o mucha gente, no por armas de los españoles, sino muchísimo más, infinitamente más, por las guerras entre ellos y los sacrificios que ellos sacrificaban a sus dioses. Ya no puedo más. Solo, si me permiten una cosa. John Kennedy decía en octubre, una de las grandes omisiones de los americanos ha sido su total desconocimiento de la influencia de los españoles que constituyen una historia formidable. Y luego el señor, ¿puede decir otra frase? El señor Stanley G. Paine, que es catedrático emérito de Historia de la Universidad de Wisconsin y miembro de la Academia de Artes y Ciencias, decía, a largo plazo, el Imperio Español, el primer imperio mundial en el que nunca se ponía el sol, se convirtió en un mero tópico de la historia mundial. Un asunto generalmente asumido debido a su larga duración, pero una historia de expansión que duró más de 1000 años y que atañe a una parte muy considerable del mundo no es asunto banal, sino algo realmente extraordinario, uno de los hitos más grandes de la historia universal. Estamos hablando de la expresión de una cultura, de una tenacidad, de una resistencia que difícilmente tiene equivalente en la historia. Y eso es la última frase, que esa no es de nadie, eso es mía, creo que es mía. Dice que el orgullo puede ser peligroso, pero renunciar al orgullo también puede ser una necedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Modest. Y por último, Alan, tú has explicado muy bien el diseño reticular de las ciudades, principio de Vitruvio, etcétera, ¿no? Dice, y este fue el resultado y la experiencia del aporte de varias culturas y cómo fue y cómo regresó, ¿no? ¿Qué ejemplos de esta influencia podrías compartir con nosotros? ¿Perdón? ¿Qué ejemplos podrías compartir con nosotros de estas ciudades, de este modelo reticular, de esta ciudad ordenada, de este trazado regular? Bueno, el trazado, lo dice Aristóteles, el trazado reticular de las ciudades, dice, es invento de Hipodamos de Mileto, y fue Hipodamos el que inventó la retícula, y que fue la que se aplicó en la expansión griega en todo el Mediterráneo, inclusive hasta la nueva ciudad en la península itálica, Neápolis. Nápoles es una ciudad griega y por eso en la parte central sigue teniendo todavía su retícula. Ese esquema se desarrolló por Roma en toda Europa y en el trazado original lo encontramos. Bueno, no lejos, Mérida, la parte central de Mérida es una retícula dejada por los romanos, y en el resto de los países. Lo que pasa es que eso fueron muchos siglos luego y eso se desdibujó en general.
De manera que ese legado viene de todas esas dos expansiones territoriales, la griega en el Mediterráneo y la romana en toda Europa. Luego, ya no hay ese tipo de expansión y no se desarrolla nuevos asentamientos masivos de ese tipo. De manera que solo hay ejemplos en España en el siglo XII, XIII, algunas ciudades en el Reino de Aragón, cerca de Valencia. Hay inclusive Exímenis, un escritor que escribe sobre el tema de la ciudad regular en el Reino de Aragón, pero son aislados y eso no se convierte en un modelo español. Las únicas fueron algunas ciudades militares que sí establecieron la cuadrícula, entre ellas Santa Fe de Granada. Los reyes establecieron ahí una base militar que se hicieron en 6 meses y en 6 meses lo hicieron a lo militar, como una retícula, siguiendo el castro romano. Esos son los ejemplos en España, pero no había más nada. Esa mezcla de cultura fue la que se entró a la corona como una transfusión intravenosa para en pocos años convertirlas en instrucciones y empezarlas a mandar comenzando por Obando. Cuando refunda Santo Domingo, ya lo hace en una forma reticular y todavía se conserva en Santo Domingo la plaza reticular, la plaza y no la iglesia al oriente, todavía no era tiempo para eso. La iglesia ahí está en el centro, esos fueron los primeros asentamientos. Pero ahí hay un modelo. Ahora, el gran modelo hoy de esa ciudad colonial, creada en todas partes por España para América, es una ciudad particular que es Antigua Guatemala. Esa ciudad queda paralizada en el tiempo porque un terremoto y un volcán a la vez la hicieron desocupar y quedó paralizada en el tiempo. Y hoy Antigua Guatemala es el modelo de esa ciudad que desarrolló España en todo el continente y es una joya urbanística que se conservó por ese fenómeno y luego más nunca la desarrollaron justamente para conservarla tal cual. De manera que ahí está el modelo de cómo era esa ciudad con sus hospitales establecidos donde tenían que ir aguas abajo del río, nunca aguas arriba para que el descargue no pasara por la ciudad, con su acueducto, con todos los elementos urbanos. Esa ciudad es el modelo de aquella ciudad colonial. Muchas gracias, Alan. Vamos a aprovechar los últimos minutos para la conclusión que queráis darle, ¿no? Seguimos el mismo orden, José Enrique. Bueno, yo seré muy breve, ¿no? Creo que esta mesa redonda ha aprobado 2 cosas muy importantes. Una, que la conversación, ¿no? El dialogar, ¿no? Entre disciplinas diversas que se complementan es una tarea muy eficaz. Y solo agradecer al Congreso que haya pensado justamente este formato. Y en realidad el contenido que hemos visto es evidente que la historia nos está dando ejemplos, algunos que están todavía en proceso de debate, y eso es bueno, dado que el debate de ideas es una de las peculiaridades del saber humanístico donde se ha basado la historia, y luego el aprendizaje de algunos elementos nuevos que desde la historia y desde el conocimiento de historia nos lleva a reformular cuestiones serias a la hora de tomar decisiones de gestión en el campo específico que aquí nos ha unido y reunido, que es las infraestructuras urbanísticas, porque lo mismo que ocurrió en la creación de ciudades en Asia Central y en el caso de la figura siempre sorprendente de Tamerlán y de Samarcanda y Bukhara, lo podemos concebir
que son modelos que hoy día algunas de las grandes ciudades de estas metrópolis que han salido de las arenas de ese desierto, que se han hecho en 15 o 20 años, con fenómenos sorprendentes. Pensamos la capital de Kirguistán o de Kirguistán, todas son ciudades que prácticamente son ciudades del siglo XXI, tienen como procedimiento justamente la idea de que el urbanismo y la infraestructura urbanística obedece a esa fluctuación de conocimientos múltiples, diversos y muy amplios. Y aquí hemos probado algunas cuestiones, algunas con acierto, como se acaba de señalar con respecto a alguna ciudad de Latinoamérica, ¿no? Que ya después de tus estudios está menos sola, como diría García Márquez, está menos sola, está mejor comprendida. Pero también nos hemos llevado a una reflexión. La historia, cuando trabaja el imaginario, es muy sutil y muy suelta, pero cuando trabaja los elementos prácticos de la vida se vuelve muy pesada, ¿no? Entonces necesitamos, una vez más, una cosa que se me había escapado, es recuperar el mito de Prometeo, porque en cada gran crisis histórica el mito de Prometeo es: seremos capaces de enfrentarnos a los dioses de la desidia o de la negligencia, porque aquí se ha hablado de cuestiones que se han hecho, pero algunas han sido negligentes, ¿no? La negligencia es un carácter pasivo del ser humano que, por ejemplo, llevó a Colón, que era genovés, a aceptar que no tenía que hacer cuarentena en el tercer viaje. Llevaba 200 años los genoveses haciendo cuarentena. Él se había infectado de fiebre amarilla en Cabo Verde. Cuando llega a la Española, lo lógico, lo genovés, es decir, bueno, pasamos 40 días. No, que desembarquen. Naturalmente murieron todos, ¿no? Quiero decir que eso es un acto de negligencia y que en la historia hay que denunciarlo. Y supongo que en el presente hay que castigarlo, ¿no? Esta es y reflexionar a ese respecto. Porque cuando nos tocamos cosas materiales, tocamos al ser humano. Y entonces, claro, esta es un poco esta mesa redonda. Curiosamente, el ser humano estaba detrás de todas las innovaciones que aquí nos ha pedido Ángel que le demos vueltas. Yo le agradezco mucho que me invitara y compartir con vosotros estas reflexiones. Gracias. Modest. Sí, yo sé, muy breve. Eso que me parece muy importante, esta pedagogía que se hace realmente. Creo que, como hay estas series de desmontando la historia, creo que hemos de desmontar las leyendas, ¿eh? Porque me acuerdo en Ramón Tamames una entrevista que hicieron en Canal 7 que decía: hay que saber historia, hay que saber historia. Creo que lo importante es saber desmontar las leyendas, no saber desmontarlas, explicarlas y hacer pedagogía de decir las realidades de las cosas basados en la historia, en los datos fehacientes, para evitar las leyendas que van de un lado para otro y que van creciendo y poblando y se van recreciendo. Cuando ves que los monumentos que se tiran al suelo del Padre Serra, allí pues estos no es tirar al suelo, es levantar un monumento a la ignorancia nada más. O sea que es un elemento pedagógico importante, que lo que se está haciendo aquí, lo que estáis haciendo vosotros en otras partes. Los señores historiadores, yo no soy historiador ni nada de eso, con mucho profesor y nada más. Bueno, hay que saber historia, pero hay que saber de leyes, porque nada de esto ocurrió por azar. No fue que llegaron Colón a la Isabela y fundó una ciudad, porque su capitulación era descubrir y poblar, de manera que él dejó una ciudad, que fue la Isabela, para forma de toma de posesión. De manera que tan importante fue para el adelantado en América llevar al lado a un escribano, más a veces que al cura.
Normalmente se enseña que es que el cura era el que estaba, pero no. El escribano era lo más importante para el adelantado. El escribano dejaba constancia de todo lo que se iba viendo. Tenía que dar nombre a todo, no fueron azar, no, nombre. Por eso el archivo de Indias es un monumento lleno de papeles. ¿De quiénes? De los escribanos. Las fundaciones son actas formales. Crear ese pueblo, esas civitas, es un acta. Todas las ciudades de América tienen acta de nacimiento. Celebramos el día de la fundación, todas las ciudades. No fueron como Boston, que llegaron ahí unos barcos y se desarrolló, o cualquier junta de caminos, que no. Actas levantadas por escribano, formalmente, la toma de posesión, determinación del término del territorio, las huestes convertidas en vecinos y nombradas autoridades. Y eso era en cada una. Todo eso con aplicación de instrucciones, o sea, de leyes, muy claro. No era experiencia del conquistador que llegaba allá a ver qué hacía, no. Todo estaba escrito y sabía exactamente qué era lo que hacía. Muchas gracias, Alan. Bueno, muchísimas gracias a todos. Con eso seguro que seguiremos co-creando para hacer mejores infraestructuras para las personas. Presidenta. Bueno, muchísimas gracias por estas aportaciones, desde luego de mucho interés, que una vez más nos demuestran que hay que acudir a la historia, que acudir a las fuentes de la historia, hay que reflexionar sobre los hechos históricos realmente que ocurrieron, sin una interpretación ni partidista ni parcial, sino desde una mirada amplia que pasa por tener la certeza que ha marcado la historia de la humanidad, que es este enorme tesoro de poder compartir el conocimiento, de poder llevar y traer el conocimiento como un camino de ida y vuelta, enriquecedor para todo aquel que lo recibe, y que nos demuestra una vez más que en nuestras fuentes clásicas, siempre hay que volver a Grecia y Roma, encontramos la explicación de muchas de las cosas que ocurrieron en las infraestructuras, en las primeras ciudades de lo que fue después del descubrimiento del continente americano. Pero que esta mirada y este hecho histórico se ha ido enriqueciendo con el paso de los siglos, y que igual que nosotros aportamos allí este conocimiento que a su vez habíamos asumido de otros, también desde allí nos aportaron un conocimiento que trajimos hasta aquí. Y hemos sido capaces así de formar esta gran comunidad iberoamericana, este espacio común en el cual compartimos un patrimonio, una historia y un conocimiento, y en el que todos nos debemos sentir identificados con la comodidad en esta identidad diversa, multicultural, producto de este mestizaje, un mestizaje cultural, histórico y milenario, que sin duda nos enriquece a todos y nos permite pensar con una amplitud mayor de miras en el futuro, desde luego incierto, y esta vez sí, de manera mucho más rápida, marcado por la difusión y compartir inteligencia y conocimiento, el futuro que nos espera. Así que muchísimas gracias por estas interesantes aportaciones, por estas reflexiones que nos ayudan a pensar cómo hay que afrontar este futuro, y también muchas gracias por acompañarnos en esta tarde, y estoy segura que este conocimiento ha resultado para todos de gran interés. Muchísimas gracias. Sí. Pues muchísimas gracias. Gracias.
Bueno, muy bien.